Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy querían pasar por acá para hablar de algo que siempre surge y que muchas veces es difícil de centralizar en un solo lugar y estamos hablando de cómo invertir nuestros ahorros. Pero antes de partir, quiero recordar que esto no es más que una guía educativa para hablar un poco de tus niveles de riesgo, de entender tu contexto profesional, familiar y también el contexto tributario, sobre todo en Chile. Y conversar un poco de algunos de los instrumentos financieros más comunes o más utilizados para invertir nuestros ahorros. Pero antes de partir, quiero recordarles que aquí abajo, si se activan la campanita, podemos compartir más información. Nuestro objetivo es traer más información de estas características para que puedan empezar a tomar decisiones, conseguir contenido que realmente les aporte valor. ¿Ok? Entonces, invertir nuestros ahorros. Muchas veces nos podemos preguntar, o estoy seguro, y lo vemos nosotros día a día en cada una de nuestras reuniones que tenemos con clientes, que tenemos con personas que vienen a nosotros a preguntarnos, oye, ¿qué podemos hacer con nuestro dinero? Siempre es usual ver cómo hay personas que pueden tener sus ahorros guardados en una cuenta corriente, en una cuenta vista, incluso en una cuenta de ahorro que en algunos casos gana algo, pero casi nada. Y simplemente no lo hacen porque no saben por dónde partir, porque no saben qué considerar, porque no saben cuáles son las opciones, e incluso muchas veces porque hay muchísima información. Entonces, por eso hablamos de que esto es una guía sencilla, rápida, donde vamos a estar hablando un poco de cómo definir y qué considerar en tu perfil de riesgo y tu contexto. Vamos a hablar de instrumentos, vamos a hablar de cómo cada uno de estos instrumentos puede tributar al día de hoy. ¿Ok? Recuerda que esto lo estamos grabando en junio del año 2026 y es probable que si lo ves más adelante ya la información o las características de la forma en cómo tributan cada uno de estos instrumentos puede haber cambiado. Y por supuesto, vamos a hacer un ejemplo de a quién le convendría más o menos cada una de estas alternativas. Recuerda que esto no son recomendaciones directas de inversión porque lo más importante, o esto no pretende sustituir una asesoría profesional donde se analiza más en profundidad cada uno de los casos. ¿Ok? Dicho eso, queremos hablar entonces para partir de tu perfil, tu contexto. Queremos entender, antes de elegir un instrumento, qué es lo que podría servirnos. Y para ello debemos analizar principalmente tres grandes variables. Uno, cuál es el horizonte de tiempo que tú tienes para poder invertir ese dinero, porque puedes estar hablando de días, de semanas, de meses, de años, de décadas, y eso es muy importante a la hora de definir el instrumento que vas a elegir. Por supuesto, atado a esto también viene la tolerancia al riesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas vienen a nosotros y nos dicen, no, yo puedo tolerar un cierto nivel de riesgo, pero cuando su inversión empieza a caer un 5%, su inversión empieza a caer un 10%, o incluso en algunas épocas de crisis sobre el 20, 30 o 40%, no necesariamente las personas duermen de manera cómoda. Y como decimos aquí en Ruta Inversión, si hay una inversión que no te deja dormir, es porque esa inversión no es para ti. ¿Ok? Y por supuesto también tenemos que entender otras variables, tu contexto familiar, tu contexto profesional, tu contexto general. ¿Por qué? Porque es necesario entender cuáles son tus condiciones reales en términos de que si tienes personas que dependen a ti, si tus ingresos son fijos o son variables, si ya tienes un seguro, un colchón de emergencia tomado, si ya tienes, o nosotros llamamos cinturón de seguridad, si tienes deuda, cuál es el nivel de deuda, si te conviene o no más bien salir rápido de esa deuda versus utilizar tus ahorros en un instrumento de inversión. ¿Cuáles son tus niveles de protección? Esas personas que dependen de ti, si tú el día de mañana no estás, ¿cómo pueden seguir su vida? ¿Cómo están tus niveles de protección desde el punto de vista de salud? ¿Ok? Importantísimo entender todas estas variables antes, de nuevo, de elegir el tipo de instrumento. Y a continuación, quiero empezar a conversar desde lo más básico o lo más clásico a quizás algunas cosas o algunas variables que pueden ser un poco más complejas. Y para ello, voy a ampliar un poquitito la pantalla. Y básicamente lo que quiero contarles el día de hoy es que partiendo desde, podríamos hablar incluso previo a los depósitos a plazo, las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas vistas remuneradas que hoy existen en nuestro mercado, pero quería hablar un poco sobre los depósitos a plazo. Recuérdate que un depósito a plazo no es más que ese dinero que tú le prestas a una institución financiera, llamémoslo un banco, por un plazo fijo o un plazo determinado y acordado previamente. ¿Ok? Y a cambio de eso, ese dinero te genera una rentabilidad que te la va a entregar al término de ese plazo pactado. Un ejemplo, si tú tienes 5 millones de pesos a 30 días con una tasa, digámoslo, del 0,40% mensual, esto vendría siendo cerca de 20,000 pesos adicional, obviamente, a los 5 millones que te van a devolver al término de ese
tiempo, ¿ok? Importantísimo recordar que es un nivel de riesgo relativamente bajo. Los riesgos no se pueden eliminar cuando estamos hablando de inversiones, cuando estamos hablando de dinero. Lamentablemente es así, eh, pero bueno, los depósitos a plazo podríamos decir que son de los niveles de riesgo más bajos. Ahora bien, es importante que entendamos que eso también, los intereses que se tributan con un impuesto a través del impuesto global complementario, que si no sabes qué son, pues anda a nuestro canal, ahí tenemos varias clases, principalmente hablando también, por ejemplo, del ahorro previsional voluntario, donde hablamos un poco del tema de la tributación, ¿ok? Pero en definitiva, si los intereses no superan una cierta cantidad, que son más o menos 20, que son 20 UTM, entonces eso queda exento. Por sobre ese monto, ya todos los intereses que obtengas dentro de un año calendario van a ir a sumar a tu global complementario. ¿Para quién o para qué podría ser útil eventualmente un depósito a plazo? Por ejemplo, para mantener un fondo de emergencia o un ahorro de ultra corto plazo. Es para perfiles incluso más conservadores, quienes tienen un poco más de miedo. Ahora, si estamos pensando en tener nuestros ahorros para nuestra jubilación o para dentro de los próximos 5 años, quizá, o mejor dicho, el depósito a plazo no es para ti. Obviamente entendiendo otras variables que son las primeras que conversamos de tu contexto familiar y tu contexto profesional y tu contexto general. ¿Okay? Entonces, depósitos a plazo en términos generales son instrumentos de bajo nivel de riesgo. Luego vamos a pasar a conversar un poquitito más sobre lo que son los fondos mutuos, que son también instrumentos bastante conocidos en el mercado financiero acá en Chile. Y básicamente no es más que un fondo mutuo, no es más que un vehículo, es un instrumento en donde muchas personas juntan su dinero y se lo entregan a una persona autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero a invertir bajo ciertas definiciones, bajo ciertas estrategias que pueden ir a depender o van a depender obviamente del tipo de fondo que elijamos. Pueden haber fondos mutuos de renta fija, money market, de muy bajos niveles de riesgo, pero también pueden haber fondos mutuos mixtos, accionarios, estructurados, pueden haber de distintas combinaciones. Por lo tanto, dependiendo del nivel de riesgo que nosotros elijamos, podemos tener desde lo más bajo, incluso hasta riesgos un poco más altos, pero suelen ser riesgos más moderados en el caso de los fondos mutuos. ¿Ok? En el caso particular de Chile, las ganancias al rescatar un fondo mutuo tributan tu impuesto global complementario, que este podría llegar a ser hasta un 40% dependiendo de tus ingresos anuales. ¿Ok? Salvo que el fondo mutuo cumpla con ciertas características en donde esas ganancias entonces van a tributar sobre una tasa única. Por lo tanto, es importantísimo a la hora de evaluar un fondo mutuo ir a entender su folleto y el reglamento interno del fondo, ¿ok? Ahora, ¿para quién podría eventualmente ser un fondo mutuo? Personas que buscan diversificar sus inversiones, tener ciertos niveles de liquidez, porque recordemos que los fondos mutuos tienen niveles de liquidez relativamente bajos. Si bien por normativa su liquidez es de aproximadamente 11 días o máximo 11 días, lo que vemos usualmente actualmente en la industria es que son niveles de rescates de básicamente un día o máximo 2 días. ¿Ok? Importantísimo entenderlo. Pueden haber un mix de fondos. Hay que buscar aquel fondo, si lo necesitas, que se adapte a ese horizonte de inversión, a ese perfil de riesgo que estás dispuesto o dispuesta a asumir el día de hoy. Después de eso, nos pasamos a la categoría de los fondos de inversión. En la teoría o en la ley, son fondos de inversión aquellos que digamos que se transan por un lado, dependiendo del tipo, si son fondos de inversión públicos o privados, que se transan en la bolsa de valores, o incluso aquellos fondos que tengan niveles de liquidez por sobre los 11 días. ¿Okay? Aquí en general empezamos a ver fondos de inversión con un poco más de riesgo. Si bien es cierto que pueden haber fondos de inversión con menores niveles de riesgo, también es cierto que pueden haber de muy alto riesgo y por lo tanto es aquí donde en el largo plazo esto empieza a ser un poco más útil dependiendo del tipo de objetivo que estés buscando. ¿Ok? Suelen ser, dependiendo del tipo de fondo, podríamos estar hablando de fondos cuyo horizonte de inversión podríamos plantearlo desde los 5 años en adelante, que ya estamos hablando mediano a largo plazo. Aquí uno puede, por ejemplo, invertir en distintas estrategias de inversión, pueden ser fondos de inversión inmobiliarios, pueden ser fondos de inversión de capital de riesgo, pueden ser fondos de inversión de acciones, pueden ser fondos de inversión de instrumentos de intermediación financiera o instrumentos de renta fija. A ver, de nuevo,
puede haber un sinfín de tipos de fondos. Lo importante, de nuevo, también es entender los niveles de liquidez, porque aquí también encontramos los fondos de inversión no rescatables, que básicamente establecen periodos de rescates mucho mayores y por lo tanto la expectativa es que si tu dinero va a estar detenido por un periodo de tiempo mucho más largo, la expectativa de retorno puede ser mayor también, ¿ok? Ahora, usualmente, ¿para quién podría ser útil este tipo de fondos? Para personas con una visión un poco más de largo plazo, donde podrías eventualmente sacrificar liquidez a cambio de una probabilidad mejor de obtener rentabilidad, ¿ya? Usualmente, si estos fondos de inversión que se transan en la bolsa y tienen presencia bursátil, se aplica, al menos al día de hoy, el 10% de impuestos sobre la ganancia de capital obtenida a través de la intermediación de este instrumento financiero, que es lo que se conoce a través del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta aquí en nuestro país. Bien, dicho eso, entonces ahora vamos a conversar un poco más de acciones, ¿ok? Cuando hablamos de acciones es cuando vamos a formar parte de del patrimonio de una empresa a través de la compra de sus acciones, que usualmente transan en la bolsa de valores. Empresas como, por ejemplo, no sé, un banco, Santander, Chile, Banco Itaú, o empresas del retail, Falabella, Cencosud, etcétera, a quienes podemos acceder a través de la bolsa de valores de la compra y venta de acciones de estas empresas. ¿Okay? Aquí las rentabilidades usualmente se obtienen sea por la plusvalía o el aumento de precio que pueda tener la acción respecto de tu precio de compra, o también a través de la entrega de dividendos, en el caso particular de Chile, donde muchas de estas empresas están obligadas, digamos, a entregar o repartir parte de sus utilidades entre los accionistas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo tributan estas en Chile? Si la acción tiene presencia bursátil, ya sea compra y venta en la bolsa de valores, la ganancia de capital se tasa con una tasa única del 10%. Eso es al día de hoy. Recuerden, ahora mismo está en discusión en el Senado una propuesta de reforma de ley en la que este tipo de instrumentos que tienen presencia bursátil, etcétera, no tributarían sobre la ganancia del capital. ¿Okay? Y los dividendos tributan de acuerdo a tu tramo del impuesto global complementario con un crédito fiscal por el impuesto que ya pagó la empresa producto de su actividad. ¿Okay? Entonces aquí es muy importantísimo, tienen ventajas tributarias también y suelen ser para inversionistas que están pensando en un horizonte un poco más de mediano a largo plazo, que tengan mayor tolerancia al riesgo en términos de volatilidad y obviamente que tengas la disposición de estudiar un poco, porque recuerda que invertir no es lo mismo que especular. Si estamos hablando de inversión, es entender por qué estamos tomando una decisión de invertir en una empresa determinada en función de su negocio. ¿Okay? Otra de las formas más clásicas también de invertir y sobre todo para personas cuando están partiendo pueden ser los Exchange Traded Funds o ETF por sus siglas. Aquí te decimos que el nivel de riesgo es medio. La verdad es que esto va a depender mucho del tipo de fondo en el que estemos o del fondo al que vayamos a invertir. Incluso pueden ser de bajo riesgo hasta muy alto riesgo. Y por lo tanto es importante entender y ahí conocer en profundidad el tipo de fondo o ETF al que vamos a invertir. Okay, lo más clásico para ejemplificar esto es invertir en un fondo que sigue un índice, índices como pueden ser el Standard & Poor's 500, el Nasdaq 100 en Estados Unidos, el IPSA o cualquier otro de cualquier economía o cualquier sector en específico. ¿Okay? En el caso de la tributación, si estamos hablando de la bolsa chilena y tienen presencia bursátil, estamos hablando también de la tasa única que les comentaba anteriormente. Pero si son fondos que se encuentran en el exterior, la verdad es que la ganancia va a sumar a tu global complementario y por lo tanto tributas en función de tus niveles de ingresos anuales. ¿Ok? De nuevo, aquí los ETF te permiten, la ventaja es que te permiten entrar a, digámoslo, estrategias de inversión más diversificadas o estrategias de inversión más específicas. Podrías invertir, por ejemplo, en commodities específicos, podrías invertir en industrias tecnológicas, en industrias farmacéuticas, en industrias financieras. Hay un sinfín, son muchísimos de estos fondos y básicamente cuando compras una cuota es como si estuvieras comprando una acción de este fondo y por lo tanto estarías diversificando en los distintos instrumentos en el que el fondo que elijas invierte. ¿Ok? Es una muy buena alternativa para quienes
no han empezado para que empiecen a entender y conozcan su tolerancia al riesgo también, porque eso es importantísimo entender. También tenemos, o por último, hablar de las criptomonedas, ¿ok? Desde Ruta Inversión, para nosotros esto ya forma parte de inversiones de mucho, mucho más alto riesgo, por lo tanto, es para personas que tengan capital, que estén dispuestos a, entre comillas, perder o invertir en el largo plazo y obviamente perfiles que son más agresivos. Obviamente uno dentro de una estrategia profesional puede invertir en criptomonedas con una baja proporción dentro de un portafolio para poder entender. Ahora, cuando nosotros hablamos de criptomonedas, básicamente ruta de inversión, estamos hablando básicamente de Bitcoin, quizás Ethereum, donde hay un respaldo de proyectos ya mucho más maduros, ¿ok? Y obviamente uno puede comprar esto a través de exchange que estén habilitados en Chile o también en el extranjero, pero obviamente tenga en consideración que en cuanto a la tributación, tú tienes que hacerte cargo de la declaración ante el Servicio de Impuestos Internos de las operaciones que realizan este tipo de instrumentos, su compra y venta, cuál ha sido la plusvalía y eso y la plusvalía sobre este tipo de instrumentos va a tributar de acuerdo a tu impuesto global complementario, tus ingresos anuales, ¿ok? Eso es las criptomonedas de muy alto riesgo. Recuerda que no hay beneficios tributarios, aunque en el mercado local hay ciertos fondos de inversión, ¿ok? Ciertos fondos de inversión que su temática son justamente las criptomonedas. En este caso también conocemos un par de Bitcoin, pero tienen que tener o cumplir ciertas características para que tengan la presencia bursátil y ahí recién puedas tener ese beneficio tributario del 10%, ¿ok? Entonces, hemos pasado a hablar desde depósitos a plazo, fondos mutuos, fondos de inversión, acciones, EDFs, criptomonedas. Hay, obviamente, ciertas características en términos del riesgo que uno está dispuesto a asumir, de la liquidez que uno necesita, del horizonte de inversión y, por supuesto, la tributación. Recuérdate que estamos haciendo una comparativa, no es una recomendación de inversión e incluso muchas veces un buen portafolio de inversión puede incluir la mezcla de distintos de estos tipos de instrumentos o tu patrimonio podría estar compuesto de distintos tipos de instrumentos como lo que hemos estado conversando hoy. Depósitos a plazo, hasta criptomonedas, riesgos relativamente bajos, riesgos más altos, ETFs pueden ser riesgos que van desde lo bajo a lo más alto, fondos de inversión igual, los fondos mutuos en general tienden a tener menores niveles de volatilidad, pero de nuevo, es importante leer tanto el folleto como el reglamento interno de cada uno de los fondos para poder entender a qué riesgos nos estamos exponiendo al momento de elegir una estrategia de inversión. Vale, dicho eso, queremos también plantear algunos ejemplos de a quién le podría eventualmente convenir una de estas alternativas. Por supuesto, esto no busca suplantar de nuevo una asesoría financiera más personalizada o un entendimiento más acabado de cuál es la realidad. Estamos haciendo simplemente ejemplos para que haya un cierto nivel de orientación respecto de qué decisión uno podría eventualmente estar tomando. Si estamos hablando de personas profesionales, jóvenes, que no tienen dependientes, bueno, aquí uno podría pensar en invertir a un poco más de largo plazo, asumir quizás algún nivel de riesgo mayor, que obviamente va a tener mucho que ver también con la realidad, la capacidad de ahorro, etcétera, etcétera. Pero nosotros podríamos estar hablando de inversiones aquí en fondos accionarios, ETF, acciones en una proporción más ajustada, dependiendo de tu capacidad para poder analizar acciones, salvo que tengas alguna asesoría profesional en estas materias, criptomonedas, fondos de inversión de más largo plazo, donde sacrifiques liquidez, pero vayas a buscar potenciales probabilidades de mejor rentabilidad, como puede ser de venture capital, capital de riesgo o fondos de inversión inmobiliarios, etcétera, etcétera. Si ya eres una familia con hijos, que tiene responsabilidad de una hipoteca, que obviamente tienes una capacidad de ahorro que puede ser mayor o en menor medida condicionada al tamaño del grupo familiar, entonces vamos a priorizar la estabilidad y liquidez, ¿ok? Sobre todo para imprevistos, por lo tanto, antes de partir a tomar riesgos de inversión, en este caso siempre es bueno evaluar, bueno, cómo está nuestro cinturón de seguridad, cómo están nuestros niveles de protección. Y aquí podríamos estar hablando de cuentas vistas remuneradas, por ejemplo, o depósitos a plazo o fondos money market para nuestro fondo de emergencia o cinturón de seguridad, más una combinación de ya fondos de inversión, ETF o fondos mutuos que aumenta un poco la probabilidad de riesgo para inversión, para metas ya por sobre los 4 o 5 años en adelante, ¿ok? Ahora bien, si eres una persona independiente cuyos ingresos son más variables, donde
tienes probablemente la necesidad de tener un colchón más amplio por la irregularidad de los ingresos, entonces aquí podríamos estar pensando o combinar de nuevo cuentas vistas remuneradas, fondos, cuentas de ahorro, depósitos a plazo, más obviamente fondos que tengan ciertos niveles de liquidez antes de empezar a tomar mayor nivel de riesgo. ¿Ok? Recuerden que aquí estamos conversando desde tengo un dinero ahorrado, ¿qué podría hacer con él? ¿Ok? Por lo tanto, como digámoslo, partiendo desde cero. Y cuando eres una persona ya mayor, que estás más cercana o cercano a la jubilación, ya aquí uno tiende a pensar en irse a zonas más conservadoras. ¿Por qué? Porque ya tienes que empezar a priorizar la conservación de tu capital sobre la maximización del retorno. ¿Por qué? Porque se supone que estás entrando en una etapa donde empiezas a tener menor nivel de productividad y por lo tanto debes empezar a resguardar de mejor forma tu patrimonio. Aquí podríamos estar hablando de nuevo fondos de renta fija, quizás exposición en menor medida a algunos fondos accionarios o acciones o ETF, dependiendo obviamente de tu patrimonio. ¿Ok? Por supuesto, hay quienes en esta etapa también han privilegiado, por ejemplo, la inversión en acciones que entregan dividendos, de nuevo, en función del nivel de riesgo y la expectativa que tengan cada una de las personas. ¿Ok? Algunos ejemplos concretos de qué podría ser una inversión. Pero antes de invertir, por favor, quiero que tengan esto claro. No se debe invertir el fondo de emergencia en activos riesgosos, que lo hemos visto mucho. ¿Por qué? Porque los ciclos del mercado en general podrían afectar tus fondos y si los necesitas estarías asumiendo pérdidas innecesarias. No tomes deuda para poder invertir. No lo recomendamos. Deudas, tarjetas, créditos de consumo, etcétera. No lo recomendamos para decisiones de inversión. ¿Por qué? Porque, bueno, la deuda cara, intereses mucho más altos, no suelen compensar las rentabilidades de las inversiones en el corto plazo. Entonces, no es una sugerencia que nosotros hagamos. No pongas todos tus ahorros en un solo instrumento, diversifica en función de tu perfil. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. O sea, porque un fondo o una acción haya crecido muchísimo, no es una garantía de que eso va a seguir siendo así. Incluso muchas veces no es así. ¿Ok? Este contenido, por supuesto, es educativo, no sustituye una asesoría financiera y tributaria personalizada, entender tu contexto y precisamente es eso lo que nosotros hacemos aquí en Ruta Inversión, cómo lo trabajamos. Nosotros la metodología que implementamos parte desde un diagnóstico, definir una estrategia, implementar y hacerle seguimiento a cada una de tus decisiones financieras. No solo desde el punto de vista de las inversiones, sino de tu organización, tu planificación, tu situación tributaria, tus metas, tu perfil de riesgo, tu horizonte, una mezcla de instrumentos que te permitan definir de mejor manera cómo atravesar tu proceso de inicio de las inversiones. Obviamente te acompañamos en todos los procesos a ejecutar tus estrategias paso a paso, revisamos que esas estrategias estén teniendo el sentido que necesitamos que tengan en función de tu realidad. Así que bueno, si ya sabes, si es algo que te interesa, ahí te dejamos nuestro código QR para que agendes una sesión de diagnóstico financiero completamente gratuita para dejar de adivinar dónde poner tus ahorros y empezar a tomar decisiones con sentido y con esa tranquilidad que probablemente estés buscando. Y si te gustó esta conversación, te invito a que te actives la campanita, te suscribas a nuestro canal para más contenido de este y así podamos llegar a muchísimas más personas. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.